Bueno, iglesia, muy buenos días, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, también quiero dar un saludo, bueno, para los que no me conocen, bueno, el pastor ya lo dijo, mi nombre es Juan Esteban y honestamente es un privilegio, de verdad, un privilegio y una responsabilidad muy alta de venir y predicar la palabra del Señor, ¿sabes? No es cualquier cosa. Me siento como Pablo cuando dice, les vine a ustedes con temblor y así me siento. Pero bueno, damos gracias al Señor por eso. Quiero invitarlos, bueno, vamos a estar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a estar desarrollando la primera perícopa y desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Yo lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Entonces, leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Amén. Bueno, hermanos, a manera de introducción y de resumen, y para entender un poco del por qué Pablo escribe la segunda carta, ¿qué lo motiva a escribir la segunda carta a los Corintios? Y del porqué del tema que vamos a tratar en el día de hoy, es necesario que recordemos brevemente lo explicado por el pastor Marino y por nuestro hermano Ulises, que desarrollaron la primera carta a los Corintios. La iglesia de Corintios fue, ya nos lo dijo el pastor, fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, y esta iglesia tenía serios problemas internos. Si bien tenían muchos dones, había, digamos, eran hermanos elocuentes, tenían conocimiento, eran personas sabias. Su actuar reflejaba que era una iglesia inmadura y carnal. Qué contraste, muchos dones, ellos se sentían orgullosos por todo lo que tenían, por todo lo que poseían, por las grandes bendiciones que habían recibido de parte del Señor, y aún así su actuar reflejaba que era una iglesia inmadura y carnal. Habían divisiones, la iglesia estaba polarizada, menospreciaban, criticaban, y algunos no reconocían la autoridad apostólica de Pablo, y él fue su fundador. Había inmoralidad sexual, incluso había un caso bastante fuerte que ellos conocían y lo toleraban. Un hombre que estaba metido con la esposa de su padre. Tenían relaciones íntimas. Había pleitos entre los creyentes, problemas en los matrimonios, idolatría, un orgullo teológico,
porque habían personas que conocían, entonces había unos que se sentían bastante orgullosos por lo que sabía. Abusos en la cena del Señor, y no por menos les faltaba amor. Se dudaba de la resurrección de Cristo, y viene Pablo con un corazón pastoral, ataca fuertemente y decididamente todas estas situaciones que se están viendo dentro de la iglesia. Uno esperaría que el resultado de que Pablo esperaba obtener fuera, digamos, como un cambio, fuera una transformación en la iglesia, pero lo que hace esto es que al él exhortarlos con tal autoridad y con fuerte, y es que era necesario, o sea, no se podía ser flojo y no podía ser tolerante con lo que allí estaba sucediendo. Entonces esto hace que en la iglesia se levante como un muro. Como cuando alguien nos exhorta y nos reprende, que lo ideal es que nuestra actitud fuera de: hermano, muchas gracias por lo que usted está haciendo en mi vida. No, esta iglesia lo que hace es pone una resistencia, y a causa de esto se levanta un hombre, incluso se levanta un hombre allí en medio de ellos y ataca muy fuerte a Pablo. Y aparte de esto se filtran, sumado a todo lo que hemos visto y dicho, se están filtrando falsos maestros que vienen con unas falsas enseñanzas. Lo mismo, llenos de mucha teología, llenos de mucho conocimiento, y aún así están, digamos, son falsos maestros, falsos superapóstoles, que realmente lo que hacen es atacar, y lo que hacen es menospreciar la autoridad apostólica de Pablo. Prácticamente lo que quieren es correrle el butaco, como eche para allá para lo que llegamos nosotros. Entonces, bueno, yo he desarrollado esta enseñanza en 3 puntos, y el título de la enseñanza es Abundante Consuelo. Y el primer punto es Dios de todo consolación. Lo voy a indicar los 3. Dios de todo consolación, que va desde el versículo 3 al 8. El propósito de la aflicción, que va de los versículos 8 al 9, usted puede ir separando allí. Y el tercer punto es esperanza, de los versículos 10 al 11. Ahí están nuestros 3 puntos. Entonces comencemos desarrollando el primero, Dios de toda consolación. Pero bueno, no quiero empezar a desarrollar el tema sin mirar algo que es importante, que nos dicen los primeros versículos, de los versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Mire la humildad. Como hay mientras están llegando unos hombres que se autodenominan maestros, que se autodenominan apóstoles, que se autodenominan siervos del Dios Altísimo, Pablo viene presentándose de esta manera: yo soy apóstol por la voluntad de Dios. O sea, no era que él quisiera, no era que él estaba pensando en ser servidor del Señor, sino que el Señor es el que tenía planeado en tomarlo y que fuera un instrumento útil en las manos del Señor. Y dice algo más: y Timoteo, nuestro hermano, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y todos los santos en toda la región de Acaya, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y antes de que continuemos en esta parte que es muy importante, pensemos en cómo está la iglesia de Corinto en este momento. Su orgullo es elevado por toda la teología, por todo el conocimiento, por todo lo que saben, y viene un hombre y prácticamente por medio de su carta los deja muy mal, los deja lastimados, los deja heridos, los deja angustiados, los deja avergonzados. No sé si a usted le ha pasado que a veces usted siente que es mucho, y cuando viene una persona y le dice, usada por el Señor, y te dice lo contrario, usted como que uno reacciona fuerte, uno tiene, y para los que hemos luchado con el orgullo y la soberbia sabemos lo que se experimenta cuando uno se cree mucho y vienen y le dicen: no, hermano, eso no está bien, no está correcto. Entonces la iglesia en este momento está triste, o sea, la iglesia se siente avergonzada, incluso con todo lo que hemos dicho de esta iglesia, con todos los problemas internos que vive la iglesia. Tranquilamente yo lo hubiera hecho, sí seremos una iglesia del Señor, o sea, con todo esto, divisiones, problemas, orgullo, idolatría. Uno dice, esto sí era una iglesia cristiana, y quiero decir, sí,
es una iglesia no por sus obras buenas y no por sus obras malas que tenían ellos, que son muy visibles, sino que es por la gracia del Señor, es por la misericordia de Dios. Nosotros somos iglesia, es por la obra del Señor en nuestras vidas. Y Pablo entiende cómo se encuentran ellos en este momento. Entonces, así como los exhortó fuertemente, ahora lo que viene Pablo es animarlos, a afirmarlos. Y mire lo que usa. Quiero que por favor resalten los siguientes versículos. En el versículo 1 dice, nuestro hermano. En el versículo primero, en la siguiente dice, a la iglesia de Dios. Versículo 2, que Dios nuestro Padre. Y el versículo 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso. Me parece muy precioso. Incluso en versículo 8, hermanos. Lo que Pablo va a desarrollar en este momento, el tema que él va a tocar, mire cómo lo prepara. Él empieza a usar unas palabras diciéndoles, nuestro hermano. O sea, hey, es que ustedes son iglesia, ustedes hacen parte, nuestro hermano, él los incluye. A la iglesia de Dios. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo están? Y cómo Pablo, o cómo Dios guía, por medio del Espíritu Santo está guiando a Pablo a levantar la iglesia, y lo hace con una delicadeza, lo que ellos menos esperan. Ustedes a la iglesia de Dios. Versículo, que Dios nuestro Padre, o sea, no mi Padre, nuestro Padre. Entonces esta carta empieza a afirmarlos y empieza a alabar, a levantar la iglesia. Y el versículo 3 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice alabado es porque Dios es digno de alabanza, Dios es digno de toda adoración. Y uno dice, ¿por qué? Pues mire la condición de esta iglesia, y aún así el Señor le sigue llamando iglesia, que Dios es padre de ellos, hermanos. Entonces este ánimo que Pablo está trayendo a la iglesia es en un contexto familiar. O sea, podríamos usar la palabra y no me malinterprete, es inclusivo, en la buena manera de decirlo, ¿sí? Amén. Entonces dice, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, porque es un Padre misericordioso. Y él mire lo que él le presenta a la iglesia como un Padre, y es que realmente Él es Padre. ¿Por qué misericordioso? Porque siendo nosotros pecadores, manifestando pecado y todas estas maldades, Dios no nos da el castigo eterno en el infierno que nosotros nos merecemos. Por eso es que es un Padre misericordioso. Y es un Dios que nos da gracia, porque la misericordia de Dios se refleja en lo siguiente, que no nos da lo que nos merecemos. Y todos nosotros sabemos qué es lo que merecen nuestros actos. Merece castigo. Y Dios es tan precioso, es tan hermoso, que no nos da el castigo que nos merecemos y nos da gracia. ¿Y qué es la gracia? Nos dio el cielo que usted y yo no nos merecíamos. Eso es muy, muy, muy precioso. Y aparte de eso nos dice hijos, nos llama hijos, muy precioso. Dice, y Dios de toda consolación. El Señor, en Él es el único que podemos encontrar todo el anhelo, todo el consuelo que un ser humano pueda anhelar. Él es el Padre misericordioso y es el Dios de toda consolación, porque en Él podemos encontrar todo ese anhelo, todo ese deseo de ser consolado, de ser entendido, de ser comprendido. En el único que usted lo puede hallar, esta iglesia, Pablo y nosotros, es por medio del Señor. Él es la fuente de todo consuelo, no hay otra. Continuemos. Versículo 4. Y quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dejemos ahí. Porque Él es un Padre que es Padre en toda situación, en cualquiera que sea, y en toda aflicción. Él está fielmente con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su presencia. Y es que Pablo lo dice. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Y cómo es ese consuelo que Dios nos da? Es por medio de su Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo que nos da gratuitamente. Es su presencia con nosotros, es su presencia en nuestras vidas.
Y esa palabra consuelo significa ayuda, animar, y tiene unas raíces las mismas que tiene el Espíritu Santo, como paracleto, que es aquel que nos ayuda, que es aquel que nos consuela. Entonces el Señor nos consuela por medio de su Espíritu y presencia. Y dice el versículo 4, ahora, ¿para qué nos consuela? Mire lo que dice: para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Es que el consuelo que Dios nos da no es solamente para nuestras propias vidas, no es para que el Señor, es que yo solamente me preocupo por ti, yo solamente me ocupo de ti. No, el Señor piensa en una familia, el Señor tiene hijos e hijas. Entonces Él no solamente piensa en usted y no solamente piensa en mí, sino que el Señor piensa comunitariamente en su pueblo que Él ha ganado para sí mismo. Y además dice, para que podamos. Es que por medio de las tribulaciones que nosotros padecemos y sufrimos, el Señor mire lo que dice: para que podamos. Si no pasamos por tribulaciones, no podemos consolar. Entonces la sabiduría de Dios es grandísima, es inmensa. Cómo a través de la tribulación te da capacidad, te da poder para. Entonces ahí encontramos el primer propósito de nuestros sufrimientos y tribulaciones y angustias. Vamos al versículo. Entonces dice: para que con ese consuelo que Dios nos ha dado, yo vaya y ejercite el amor por medio del consuelo dado a mis hermanos que padecen tribulación. Ese es el propósito. El consuelo es una manera donde yo puedo ir a ejercitar el amor que Dios nos ha dado. Amén. Versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Y es importante que aclaremos algo antes de continuar. Y yo le hago una pregunta a ustedes que están acá y a las personas que nos están viendo a través de la pantalla o que van a ver este culto más tarde. ¿Son todos hijos de Dios? Es que estamos hablando desde hace rato de una familia, estamos hablando hace rato de unos hermanos, de un Padre misericordioso. ¿Son todos hijos de Dios? ¿Hacen parte todo el mundo de la familia de Dios? ¿Es para todos el consuelo que viene de parte de Dios? Son preguntas que podríamos ir pensando. Ahora, uno quisiera que fuera así. Ay, qué lindo que el amor y lo hemos escuchado. Es que Dios es Padre de todo el mundo sino que Él se revela a través de diferentes religiones, pero es que es el mismo Dios que es para todos y que Él nos ama a todos. Y como escuchaba hace poco en alguien que va y nos toca la puerta a veces en el momento menos esperado nos toca y me decía esta persona: es que ¿cómo va a creer usted que un Dios tan amoroso, un Dios tan bondadoso va a crear un infierno para castigarnos? No, es que eso no, usted está engañado. Y Él es Dios de todos. Aún más, dicen que independiente de lo malo que usted haga, Dios lo va a seguir amando a usted y le va a dar la oportunidad allá en el otro lado de que usted se convierta. Esas son unas doctrinas bastante falsas y bastante engañosas que es importante denunciar. Entonces la respuesta es un no rotundo, aunque quisiéramos. Es para aquellos, para quién es ese consuelo, quiénes son hijos, quiénes son hijas, quién hacen parte de la familia del Señor, quién hace parte de la iglesia de Cristo. Es para aquellos que por el obrar del Espíritu Santo en sus corazones creen en Cristo. Aquellos que por el obrar del Espíritu Santo aceptan su palabra, creen al mensaje de Dios. Es aquellos que no solamente creen y aceptan la palabra del Señor, sino que abandonan sus malos caminos, se arrepienten, y cada uno sabemos de qué debemos de arrepentirnos. Es para aquellas personas que cuando actuamos mal, viene el Señor y nos constriñe, nos dice eso no está correcto y nos duele el pecado. Es para aquellos. Y estas personas son unidos al cuerpo de Cristo. Estas personas en las que el Espíritu Santo está obrando soberanamente, no porque alguien se lo haya dicho, no porque alguien se lo haya demandado. Estas personas son el cuerpo de Cristo, son la iglesia y por estar unidos a Él, que es lo que dice el versículo 5 que acabamos de leer, somos
coherederos. Por estar en unión con Cristo, somos coherederos de eternas e inimaginables bendiciones celestiales, cosas grandes y maravillosas que el Señor tiene preparados en la eternidad y que ya vemos en nosotros las arras, o digamos como parte de eso que habremos de vivir en un futuro, y es por medio de su Espíritu Santo. Y a veces menospreciamos tanto la presencia del Señor en nuestras vidas como, sí, el Espíritu Santo, ay, por Dios. O sea, eso es el sello que el Señor ha puesto en nuestras vidas, con lo cual nos ha marcado. Eso es importante. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, actuando en su vida, es porque usted es hijo, es porque usted es hija, es porque usted hace parte del cuerpo y de la familia de Dios. Y es por eso que nos dice, no, y ahora aclaro una cosa, nosotros somos coherederos de todas estas bendiciones espirituales, pero no es por nuestras obras. Porque muchos creemos que es porque yo me comporto bien. Es por la obra perfecta de Cristo. Él es el que mientras estuvo aquí en la tierra andó de manera perfecta. No hay ningún ser humano que haya venido aquí en la tierra que se haya comportado de la manera intachable como se comportó Jesucristo. En él no hubo ni esta pizca de pecado. Además, él mismo lo dice, es que en mí no hay pecado. O sea, en mí no puede haber, no hay pecado. Él mismo lo revela. Es porque Él es Dios, Él es santo, 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 y fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, ahí puede usted mirar. Entonces, al estar nosotros unidos a Cristo, es por eso que Dios nos ve como sus hijos. Esa es la razón. ¿Por qué somos hijos e hijas del Señor? Por nuestras obras. Porque Dios vio en nuestro orgullo, porque Dios vio, voy a escoger, este es muy bueno, y entre todos voy a escogerlo. El Señor nos escoge por pura gracia, por puro amor. Él dice, porque me encariñé contigo. Por eso Dios nos ve como sus hijos, y por eso como hijos nos consuela. Por eso como hijos nos acompaña en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, que es lo que venimos desarrollando en nuestro texto. Y hay algo muy bonito. O sea, yo le digo, por eso es que él dice acá, alabado sea Dios. Y es que el apóstol Pablo, no solamente por lo que acabamos de decir, sino por todo lo que él va a ir desarrollando a través de esta perícopa, él nos está dando motivos y nos está revelando por qué razones que Dios es digno de ser alabado. Y él es digno de ser alabado, ¿por qué? Porque es que por medio de Jesucristo, por medio de su justicia, esa justicia él la aplica a nuestras vidas. El obrar perfecto del Señor, sin nosotros merecernos, Él nos lo aplica a nosotros. Y Él cargó en la cruz toda nuestra maldad. Él se hizo pecado por nosotros y su justicia la aplica a nosotros. Y hay algo más, por estar unidos a Él y de la misma, sus sufrimientos que Él padeció también son aplicados a nuestra cuenta. Yo personalmente no conozco una persona que haya sufrido como Cristo. No creo, no existe. Porque es que a Él fueron cargados todos los pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades. Hay quienes sufren, sí, es verdad, eso es real. Pero el sufrimiento que Cristo padeció, eso fue impresionante. Aquel que estaba unido al Padre por toda la eternidad se separa por amor, porque todo el pecado cae sobre el pecado de ¿quiénes? De aquellos, por medio de aquellos donde el Espíritu Santo ha obrado y ha traído convicción de pecado y los ha traído y los ha unido a la familia de la fe, a su iglesia. Pero como veníamos diciéndolo, pero a los que están afuera, no. A los que es duro, ¿no? O sea, quisiéramos que todo eso fuera para todos y peleamos y luchamos. ¿Y por qué Dios es así? No me gusta, no me parece. Oiga, es que qué orgullo el de nosotros, ¿no? Qué altivez. Pero los que están afuera no. Por eso las personas que no han conocido a Cristo, que no han conocido la palabra, que no han conocido al Señor, usted los ve consolándose en las drogas, consolándose en el alcohol, consolándose en los juegos, en el mundo, en los placeres, en todo, en el sexo, en la inmoralidad, en la vanidad de los ojos, en sus negocios, en las mujeres o en los hombres,
en el dinero, en la plata, y buscan ese refugio allí en el engaño. Ahorita cantábamos en la primera canción, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro castillo fuerte. ¿Pero para quiénes? Para los que hemos creído. ¿Por nosotros? No, por la obra gratuita del Espíritu Santo en nosotros, por la obra de Dios en nosotros. Usted y yo no hemos cambiado, usted y yo no hemos dejado cosas atrás por nuestra fuerza. Hay un poder que opera en nosotros y es el poder de Cristo. Versículo 6 dice lo siguiente: si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que padecemos. Tanto ellos, las personas que no conocen el Señor, y queda claro, no todos son hijos e hijas del Señor, tanto ellos como nosotros sufrimos en este mundo. Eso es una realidad. Eso es, y no porque somos hijos del Rey de Reyes, no sufrimos, como dicen algunos obstinados, mentirosos, algunos por desconocimiento, algunos por deseo de lucrarse de cuenta del evangelio. No, nosotros no sufrimos. Venga acá, venga aquí y pare de sufrir. Usted, y muchos tenemos esa concepción, yo la tuve, que cuando llego a los caminos del Señor y que empiezo a ver cosas que empiezan a mejorar en mi hogar, yo dije, uy, no, ya, la gloria, o sea, toda esta vida, toda mi vida va a ser una bendición. Yo vine, pero obviamente era mi desconocimiento. Cuando vine a los caminos de Cristo, yo pensé y empecé a ver un obrar en mi papá, un obrar en mi mamá, en mis hermanos, y yo decía, no, y ver la bendición de Dios en la área económica, porque es que el Señor hace milagros y nos consuela en nuestras tribulaciones. Yo creí que ya toda mi vida iba a ser así, pero eso no es real. Y a veces escuchando y viendo, hermano, usted es hijo del Rey de Reyes, usted solo es que pise aquí, solo que usted declare y eso es suyo. Y nos comimos ese cuento. Perdónenme en que sea tan brusco en la manera que lo digo, pero es verdad, nos comimos esa idea, la creímos, la aceptamos, de que por ser hijos de Dios, entonces el Hijo de Dios no sufre. Y otra cosa, cuando sufrimos, ¿y usted por qué hace eso conmigo, Dios? Usted, o sea, y es que tenemos ese a veces, o yo lo he tenido, no voy a decir de ustedes, yo he tenido, Señor, ¿usted cómo? ¿Por qué, Señor? ¿Usted por qué permite? Y empezamos a cuestionar y a cuestionar al Señor. Entonces, es una realidad. La verdad es que mientras vemos cumplidas las promesas de Dios en Cristo Jesús, por estar unidos a Cristo, participamos de sus sufrimientos acá en la tierra. ¿Usted cómo vio a Cristo cuando vino aquí a la tierra? Humilde, tuvo la mejor casa, nació en el mejor hospital, nació en el mejor lugar, tuvo la familia más honorable y de la realeza. No, Cristo no hizo eso. ¿Con quién? Aún más, estuvo en la ciudad, ya lo hemos visto, nació en la ciudad más prominente, lo que era Nazaret de Galilea. El Señor no escoge eso. Y ojo, y es el Rey de Reyes, poderoso en majestad, y lo cantamos muy bonito, pero para que vayan mirando porque Él es digno de ser alabado. Qué Dios tan diferente el que nosotros conocemos en la Biblia. Entonces, por estar unidos a Cristo, vamos a gozar de bendiciones eternas, como Él lo ha dicho, de innumerables riquezas que el Señor tiene preparadas, que ni usted ni yo nos imaginamos lo que el Señor tiene preparado. Pero es una realidad, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a sufrir, porque es lo natural. A causa del pecado vino el sufrimiento, vino el dolor, por las malas decisiones, por el pecado de nosotros, es que entró el sufrimiento. Pero Dios, que es sabio y es precioso y tiene gracia, es un Dios de misericordia, transforma los que estamos unidos a Él, transforma eso malo con un propósito. Y déjenme recordar José. ¿Sí recuerdan José, los que hemos estado haciendo las lecturas bíblicas en Génesis? Este muchacho podemos usarlo tranquilamente, era una persona orgullosa, tenía dones, un don de sueños, un don de revelaciones. Imaginen lo que soñé, todos ustedes a mis pies, todos van a estar arriba, y eso les da rabia y eso da enojo. Y él por segunda vez, imagínense, yo me vi que yo era como el sol, y que todos,
que el sol, la luna y las estrellas, me perdonan que estoy parafraseando, pero dice que se inclinaban ante él. Y eso lo llevó, ya ustedes saben, sus hermanos lo odiaron y Dios lo permitió. ¿Era escogido por Dios? Sí, era un escogido por Dios. ¿Por sus obras? No, por gracia. El Señor lo escoge y le permite pasar, que sea despreciado por sus hermanos, que sea vendido a Egipto, que venga una mujer y esté encima de él tentándole ahí encima, y él, no, ¿cómo voy a hacer eso? No, Dios no me ha permitido eso. Un hombre con celo del Señor, y se guardaba. Un hombre con eso, uno diría, no, este hombre tiene que ir, espero muy bien, todas las cosas les tienen que salir bien. Y le fue muy bien, siendo fiel al Señor. Fue a la cárcel. Uno dice, pero es que es cierto. Y uno puede decir, no, es que esto es injusto, esto ¿por qué así? Y luego el Señor permite, aún más Él esperaba que alguien le ayudara. Cuando usted salga de aquí, por favor, háblele de mí al faraón y dígale todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco, que mejor dicho, puedo ser útil en la mano del Señor. Y fue olvidado, y allá se quedó. Hasta el día que el Señor, en su soberanía, en su tiempo, en su momento, en el momento que Él había de manifestar su gloria, Él saca a José, un hombre ya formado, un hombre transformado, un hombre donde Dios ha obrado en su corazón, y que finalmente vemos que Él dice: hermanos, tranquilos, yo no les voy a hacer malas, no me voy a vengar, debería, pero no me voy a vengar de ustedes, porque he entendido que fue el Señor que me trajo hasta aquí. No fueron ustedes, fue hasta acá. O sea, qué visión. O sea, Dios permite que nosotros suframos. Y digo uno más, Juan el Bautista, un hombre que le decía a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, un hombre lleno del Espíritu Santo, que vino con el poder de Elías, dice la palabra, y viene anunciando: este es el Cristo, este es el Cordero de Dios. Y llega un momento que por decirle a un hombre: usted está metido con la mujer de su hermano, a usted eso no se le permite, y por esa razón fue odiado, fue despreciado y fue metido a la cárcel. Y luego va y le dice, manda a sus discípulos: Señor, ¿usted sí es aquel que había de venir, o estamos esperando otro? Porque bueno, esta situación como que no está cambiando, no está mejorando. El Señor sabe, ustedes lo pueden ir más adelante, que le responde el Señor: miren las obras que yo hago. Pero no lo sacó de ahí. Y eso es lo que el Señor me venía hablando en esta semana. El Señor permite que sus hijos, que sus siervas, hijos y siervas, sufran. Pero porque el Rey de Reyes no me saca, porque el Rey de Reyes no me salva. Él sabe por qué. Él es soberano, y yo no puedo, y ni nadie le va a decir a usted por qué el Señor le permite eso. Y finalmente vemos que fue decapitado injustamente. Y a uno de esas cosas como que ¿por qué? Entonces, así como tenemos promesas de parte del Señor de que hemos heredar, y hago mucho énfasis en eso, y Pablo lo hace, nosotros hemos de heredar grandes bendiciones allá en la vida eterna. Dios tiene grandes cosas preparadas, y Él dice: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les enviaré el Consolador. Y me voy porque voy a ir a preparar unas moradas eternas para ustedes. O sea, el Señor siempre nos está recordando de las promesas, y nosotros siempre estamos pensando ¿en dónde? Aquí, aquí, aquí y aquí. El Señor: mire allí, mire allá, mire allá, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, así como tenemos grandes promesas, el sufrimiento también es una promesa de Dios para sus hijos. ¿Falso o verdadero? Sí, es una promesa. Y en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y quién lo dijo? El Señor. Pero tranquilos, yo he vencido. Es que en Él tenemos victoria. Él es la victoria. Entonces yo pregunto, si el Hijo de Dios sufrió, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, si Él sufrió, o sea, ¿quién soy yo para decir no merezco? Que hay gente que yo lo he escuchado: yo no merezco sufrir, es que yo ya he sufrido lo suficiente, yo no merezco sufrir. Ya es tiempo de que, y ya usted ve en todos los mensajes de Estado: yo ahora merezco, y yo atraigo, y yo llamo, y yo reclamo, porque como yo pienso, así va a venir. Perdónenme que lo diga de esa manera, pero la filosofía de este mundo es barata. Perdónenme que lo diga así. Y quería expresar otra palabra, pero por respeto a ustedes, hermanos.
O sea, uno ve esos estados, ve los mensajes que la gente, Dios está conmigo, y su vida, uno dice, ay, Dios está contigo, y es una vida que hacen lo que quieren, lo que ellos desean, y Dios está conmigo, y lo otro, y es muy, muy bonito, suena bonito. Es que el Señor a sus mejores guerreros les manda sus obras más difíciles y más complicadas, porque yo soy un guerrero del Señor, soy una guerrera del Señor, y por eso el Señor me manda las pruebas más difíciles. Y yo le pregunto, yo por lo menos yo creía eso, y yo me miro y yo le digo, yo no tengo pinta de guerrero. A medida que voy mirando la palabra de Dios, el Señor viene mostrándome más mi pecado, más mi maldad, más mi iniquidad, y yo digo, ay, yo sí soy un guerrero. No, yo lo que soy es un pecador que necesito de la gracia y la misericordia del Señor. Y nosotros creyéndonos guerreros, y toda esa filosofía, aún más tristemente uno ve a cristianos y cristianos que en vez de exaltar la palabra de Dios, usted los ve exaltando la filosofía de este mundo. Y Pablo aquí ¿dónde está apuntando? A Cristo. Y él era un hombre muy intelectual. Pablo era griego, tenía nacionalidad, era romano, o sea, tenía todas las nacionalidades que usted se puede, era hebreo, judío, mejor de todo. Era un hombre con una inteligencia, conocía la cultura griega. Y este hombre siempre apunta a Cristo. Él dice, lo demás lo tengo por basura. Aquí sí lo puedo decir. La filosofía, el conocimiento que antes tenía, no solo yo ahora quiero es conocer a Cristo y al Cristo crucificado. Él es el que me interesa. Él es el que me interesa predicarle y decirle a la gente, la filosofía de este mundo no es barata, porque es que hay una filosofía que es mayor, que está escondida en Cristo nuestro Señor. Entonces lo dijimos, el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido. Versículo 7 dice, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. El sufrimiento también es una herramienta, hablamos ayer en el ayuno, es un termómetro que nos permite ver si hay una verdadera fe en una persona. Marcos 4 dice que fue sembrada la semilla y que una de estas semillas cayó sobre un lugar pedregoso. Pero dice que cuando salió el sol, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las tribulaciones, ¿qué dice? Que aquellos que tienen, digamos que son comparados con un camino pedregoso, dice que abandonan la palabra. Y eso lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia. ¿Cuántas personas abandonaron al Señor en ese momento? Por el contrario, fue un momento donde muchos fueron atraídos, o sea, Dios usó como herramienta para atraerlos, y a muchos nos puso a prueba nuestra fe. ¿Dónde estábamos? ¿En quién estábamos confiando? A mí me pasó. Ay, ¿ahora quién me paga los servicios? ¿Y ahora con qué voy a pagar el arriendo? ¿Ahora con qué voy a comer? Y yo les digo, nunca el Señor nos dejó y nunca nos abandonó. Siempre fue fiel, siempre proveyó. Entonces, el sufrimiento nos permite conocer quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Nos permite ver la madurez, hasta donde hemos alcanzado madurez. Hay personas que yo sé que cuando vienen los sufrimientos y las angustias menguan, pero fiel es el Señor, precioso es el Señor, que aún él sabiendo que su fe es poca o que su fe está siendo movida, le dice como le dice a Pablo, pero yo he rogado por ti, llorado por ti. Nuestra fe, el creer en el Señor, es una obra del Señor. Él es el que sustenta nuestra fe. Él es el que nos ayuda a permanecer ahí, pese a las pruebas. Yo no creo, uy, yo sí soy fuerte, si yo lo he logrado, ese es nuestro pensamiento, bueno, el de algunos. Vamos, el punto 2, versículos del 8 al 9. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones. Punto 2, perdón, es el propósito de la aflicción. Ya vimos la primera, Dios de toda consolación. Ahora vamos a pasar al 2, el propósito de la aflicción. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados
a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Amén. Los testimonios de fe de personas creyentes, cuando los presentan, son de bendición. Cuando uno está en esos momentos de angustia y de tribulación y alguien le dice: hermano, yo le quiero compartir mi testimonio. Cuando uno escucha testimonio, uno dice: ay, madre, pues, yo prácticamente no estoy sufriendo, lo mío es mínimo, y eso nos anima. Entonces Pablo lo que está haciendo es: venga, yo sé que ustedes están sufriendo, yo sé que ustedes están tristes, yo sé que están angustiados por lo que yo les dije, yo sé que ustedes cómo se sienten, pero venga, es que ustedes no son los únicos que sufren, ustedes no son los únicos que pasan dificultades, hay otros que sufren. Pablo se muestra vulnerable. Yo también sufro. Y él les dice: ustedes están enfocados allí, pero venga, ¿cierto? O sea, mire cómo la estrategia de Pablo, llega la sabiduría del Señor que Dios le da a Pablo a esta iglesia que está ahí cabizbaja, aburrida, angustiada. Él dice: venga, no, ya, deje ese egoísmo, deje de estar ahí en usted mismo, y mire que es que hay otras personas que sufren. Eso lo dice la palabra. Hermano, no queremos, dice hermano, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. ¿A qué Pablo hacía referencia? Posiblemente a una feroz persecución por su creyente, por el evangelio. También podía apuntar a una enfermedad, una dificultad que solo él sabe, la historia no lo registra, no lo dice la palabra del Señor, pero lo cierto es que él dice: la situación que él describe, él dice: estaba tan agobiado, estaba tan triste, estaba que ya sentíamos que nos íbamos a morir. Puede que él esté hablando de varios que están pasando esa situación, o se esté refiriendo a sí mismo. El gran apóstol se está mostrando vulnerable. Y mire lo que dice: nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de la muerte. En otra versión dice que él decía: no, Dios permitió eso para que no confiáramos en nuestra autosuficiencia. El gran apóstol Pablo se está mostrando vulnerable. Miren, no solamente ustedes pecan, no solamente ustedes han sido orgullosos, no solamente ustedes han sido soberbios. Pablo que está haciendo es diciendo: sí, yo también. Mi pecado, la autosuficiencia. Y si usted no entiende, pues, la autosuficiencia es cuando usted dice: yo puedo, yo soy capaz, con mis conocimientos, con todo lo que he aprendido. No, yo sé que yo puedo. Prácticamente no necesito a nadie. Prácticamente no necesito aprender más. Yo sé cómo se hace. No me diga, yo sé cómo se hace. Usted a mí no puede venir aquí a decirme cómo hago las cosas. Es que yo sé. Y perciben ese orgullo en esas palabras, esa soberbia y esa altivez. Yo sé cómo se hace. La verdad es que soy más que otros. Ya lo he logrado. No sé en qué parte él fue autosuficiente, pero me imagino que él, con su elocuencia, su conocimiento, y es que él en este momento allá en Asia está teniendo un momento, mire dónde llega la autosuficiencia. Es que Pablo, por la gracia del Señor, Dios le está abriendo una gran puerta para que el evangelio corra de una manera allá en Asia, en donde se encuentra Éfeso. Y en ese momento él dice: podría suponer, no lo dice el texto, pero Pablo habla de que confió en sí mismo. Por un momento deja de confiar en Dios y confía en sí mismo, en su conocimiento. Él dijo: no, yo puedo, yo ya sé cómo se hace, yo ya sé cómo se hace la obra del ministerio, yo ya sé cómo se hacen las cosas. Y como yo le digo a mi esposa, se dejó ver la ballena que transportaba a Jonás. Ahí apareció. Y dice Pablo que en ese momento que el Señor le permitió, en el que él se encuentra, dice que estaba tan agobiado, bajo tanta presión, que perdió la esperanza de salir. Y ahí vemos un propósito reflejado
de los sufrimientos. Primero veíamos, más arriba en el primer punto, que Dios permite que nosotros suframos, pasemos por angustias y dolores para poder consolar a otros. Eso es lo primero. Y aquí vemos un segundo propósito: para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. En ese momento donde Pablo se siente, está en esa vulnerabilidad, está en esa situación que no lo dice el texto, que se siente incapaz, en ese momento Pablo recordó al Dios todopoderoso, al único que lo podría salvar de la muerte, al Cristo resucitado, que estuvo muerte y que al tercer día resucitó en victoria de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Ahí Pablo en ese momento recuerda, no es en mis fuerzas, es el Señor. Y a veces Dios nos permite estar en esas situaciones que nos agobian, que nos aprietan. Y muchos de ustedes los han vivido. En situaciones que uno siente, ya no puedo más, uno no ve la luz, uno no ve horizonte, uno ve todo nublado, uno ve todo negro. Y es en esos momentos donde el Señor usa eso para quebrantar nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia y decirles que usted no puede solo. Yo lo escogí, yo lo salvé, yo lo redimí, yo soy el que lo santifico, yo soy el que lo bendigo, yo soy el que le doy dones, yo soy el que le doy talento, yo soy el que le provee. Por usted tiene esto y lo uno y lo otro. Porque creemos que lo que nosotros tenemos, y mira, oye, y es que muchas veces miramos a otros y pasa, miramos a otros hermanos y hermanas como, uno dice, y yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Me tengo que mostrar vulnerable, porque si Pablo se mostraba vulnerable, ¿con qué descaro voy a venir yo a decir, ay no, yo no lo hago? Sí, es que yo le digo, iglesia, yo soy, y mi esposa lo conoce, yo soy orgulloso, soy soberbio. Y no es que me mofe como muchos dicen, yo soy así y no me importa. ¿Y quién quiere? ¿Y qué? Aguánteme, y si no, váyase. Esa es una actitud soberbia, no. Pero el Señor, a través de disciplina, debo decirlo, a través de la disciplina, aún por medio de mi propio pecado, iglesia, aún en mi propia debilidad, el Señor me ha mostrado, usted me necesita, usted no puede salir de ahí si no es por mi poder. Mire lo que dice versículo, pero antes de pasar, tenemos que pasar por allí para ser purificados en nuestro orgullo y altivez. Yo podría preguntar, ¿a quién le gusta sufrir? Yo estoy seguro que nadie, y yo no creo que el texto lo que pretende decir, cierto, pero sí nos da como una esperanza, una alegría y un consuelo, porque eso es lo que está haciendo el texto, nos da un consuelo. Bueno, Señor, estoy sufriendo, estoy pasando por esa situación que me agobia, me tiene triste y como que veo que cada vez de peor en peor, y uno dice, bueno, ¿y entonces en qué va a terminar esto? Recordemos incluso mientras desarrollaba este punto, recordaba a los apóstoles que están con Cristo en la barca, salen de noche, Cristo entra y el Señor se durmió. Pasemos al otro lado. Él tenía un propósito de ir a hacer una obra al otro lado, y dice que se levantó una gran tormenta. Entonces los apóstoles entienden lo que significa estar agobiado en una situación que usted siente que se va a morir, y dice que ellos en ese momento, ahora recordemos que ellos eran personas que eran pescadores, estaban acostumbrados a nadar por el río, tenían sabiduría, tenían la pericia, conocían. Y Dios, aún en lo que ellos son buenos, aún en lo que ellos son fuertes, aún en lo que ellos están capacitados, Dios permite una situación, una tormenta, que ya se les está entrando el agua, ya va casi hasta las rodillas, y ellos en ese momento, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. ¿Y qué hacen? Señor, bueno, con queja y todo, Señor, ¿acaso? Ven, así como a veces como somos nosotros, Señor, ¿acaso no te da, yo siendo tu hijo, no te dueles por nosotros que estamos a punto de morir? El Señor guarda silencio, se levanta y reprende los vientos y los mares o las aguas, y después les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Esa sabiduría del Señor, cómo toca nuestro corazón. ¿Acaso no tienen fe? Y ellos quedaron en silencio, maravillados. ¿Quién es este? ¿Quién es este?, se pregunta. Vamos para un último y tercer punto para terminar, iglesia. Esperanza.
va del versículo 10 al 11. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos no expuesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. ¿Ven ese cambio de actitud? De la autosuficiencia, yo puedo, a la esperanza renovada que es solamente en Cristo. Vuelvo y lo digo, de la autosuficiencia, de la no confianza en Dios, y después de esta situación tan difícil que pasa Pablo, que él nos está registrando acá, o sea, me sentí a punto de morir, después de que él, porque el Señor finalmente, bueno, vemos que el Señor lo libró en su gracia y misericordia, porque el Señor tenía un propósito y un plan que no terminaba ahí. Y él dice, el Señor nos libró. Qué bonito, ¿no? Qué precioso el Señor cuando pasamos por situaciones de angustia, de depresión, de aflicción. Y esto lo digo para personas que tal vez sufren con depresión, que son las personas, muchos pasan por eso en estos tiempos. Y ellos saben lo que se siente morir, es una angustia, un dolor, y yo le hago una invitación, no estaba acá anotado, pero le hago una invitación a que venga a Cristo, o sea en la situación en que usted esté, clame a Cristo, crea en Cristo, deje su orgullo, porque detrás de todo eso hay orgullo también, deje su orgullo y clame al Señor, que Él es el único que le puede librar. De la autosuficiencia a la esperanza renovada solo en Cristo, que nos lleva a reconocer que yo no me puedo salvar aunque quisiera, que solo aquel que fue a la cruz por amor y por causa de mis pecados me puede salvar de la condenación, librarme de mis pecados más profundos, librarme del poder del diablo. Y si hizo eso, Él está diciendo, y si hizo eso Él ahora, Él nos librará de cualquier situación. Mire, iglesia, el Señor tiene el poder de librarnos de toda aflicción, de cualquier angustia, de cualquier dolor. El Señor tiene el poder, de cualquier sea. Hay cosas que el Señor tal vez no lo librará en este momento, pero Pablo dice, Él nos libró. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar eso? ¿Y de qué nos libró? ¿De qué nos libró Cristo? Por nuestro pecado, nosotros éramos dignos de la condenación eterna. Nos librará. ¿De qué nos libra? Él es el que nos santifica, Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad, Él es el que nos ayuda en todas nuestras situaciones. Y ojo, el Señor no solamente está limitado a la iglesia, Él no solamente nos libra de las cosas, el Señor en todos nuestros asuntos puede, pero necesitamos confiar en Él, necesitamos necesitamos, y dice que nos librará. ¿De qué? Recordemos que la palabra del Señor registra, Él va a venir algún día, Él un día va a volver, eso es cierto. Aunque muchos digan, lo tomen por tardanza, no, yo no creo eso, dijeron eso es mentira. Él va a venir, el Señor va a venir, y un día Él dice que los que creyeron en Él pasarán a vida eterna, no sufrirán la segunda muerte. Los que no creyeron, los que se resistieron, los que por su orgullo, por su altivez, dice la palabra que serán arrojados al lugar de llanto, de dolor y de sufrimiento eterno. Él sabe, tenemos la esperanza de una vida gloriosa que Cristo ganó para todos, para aquellos que creemos. Por último dice, y no menos importante, versículo 11 dice, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo no solamente ahora se está mostrando como un hombre vulnerable, que también falla, que también se equivoca, también hay momentos en que ha sentido debilidad y se ha sentido el super Pablo, y él se presenta vulnerable ante su iglesia, y él le está mostrando a la iglesia que el mismo Señor permite esa situación para que su fe sea renovada, para que no siguiera confiando en Él, sino solamente en aquel que puede resucitar a los muertos.
Él es el que tiene el poder. No hay mayor poder en este mundo que el de Cristo. Y mire qué bonito lo que hace Pablo, es que invita, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Pablo, o sea, mientras que aquí en la iglesia se está filtrando hombres autosuficientes y muy inteligentes y todas esas cosas, así se presenta, Pablo está presentándose a la iglesia: hey, esta hora no es solamente yo solo no puedo, necesita primeramente de Cristo, de su poder y de su fuerza, pero yo necesito de una iglesia que coopere, de una iglesia que trabajemos en conjunto. Ustedes, mientras tanto, ustedes me ayudan orando. ¿Con qué propósito? Para que el Señor le abra puertas, para que el Señor le fortalezca. La oración es muy importante, orar unos por otros. Los que en algún momento han pasado por una situación y han pedido oración, esas personas pueden dar testimonio del poder de Dios, de cosas. Y tengo acá al hermano William, o sea, hermano, usted apareció ahí en mi pasar. Y recuerdo en un momento donde nuestro hermano William estaba en un momento donde estaba sufriendo un infarto, se puede decir así, y el hombre prácticamente se sentía que estaba agobiado, se sentía casi sentenciado a muerte. Y en ese momento la hermana, y eso fue en pandemia, ¿cierto? No, después, bueno, perdón. En todo caso es que ella pide oración humildemente. Ella cree en Dios, confía en Dios, me imagino que está orando a Dios, pero ella se apoyó, cooperó con la iglesia y pudimos ver la obra, la respuesta y el poder de Dios. ¿Le permitió pasar por esa situación difícil? Sí, pero le permitió también ver cómo trabajar. O sea, Él es el Señor, o sea, no confiar en nosotros mismos. Pidamos oración. Oremos por los pastores, por aquellos que están acá. Mire, el pastor cuando lo ha mencionado, él se para acá, nos predica y nos enseña, pero él dice: yo no soy mejor que ustedes, yo no me siento más orgulloso, yo tengo mis luchas, yo tengo mis debilidades. Y así cualquier hombre, así cualquier persona que esté en el liderazgo necesita de nuestras oraciones, necesita que oremos por él. Conclusión, realmente tengo dos. Toda la abundante consolación de Dios está escondida en Cristo. En Él hallamos toda la consolación y se recibe por medio de Él, la cual está preparada para los que creen. La consolación de Dios, la abundante consolación de Dios está en Cristo y la recibimos por medio de Cristo, aquellos que creen en Él. Y tenemos aún un tercer propósito: nuestros sufrimientos son para la gloria de Dios, para dar muchas gracias. Eso lo vimos ahí en el versículo 11. Mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Cuando oramos por otros y vemos que Dios responde, que Dios sostiene, que Dios ora y hace grandes milagros y grandes obras, ¿qué hacemos nosotros? Damos gracias a Dios, y eso sirve de testimonio para otros, para que se sumen a esta obra. Amén. Como aplicación, para usted que no tiene una relación con el Señor, si usted de pronto nos está visitando por primera vez, o aunque lleve de pronto visitando mucho a iglesias y estando en iglesia, siente que no tiene realmente una relación de Dios, una relación de confianza, que usted no se siente parte del cuerpo de Cristo, que sabe que está lejos, que se refugia en otras cosas. ¿Cómo puede saber usted? Quisiera invitar a los hermanos de la alabanza, el hermano Gregory. Ustedes que se refugian en otras cosas, ¿cómo sabe usted si usted no confía en Dios? Porque usted ni piensa en Él. Usted dice: no, tengo que buscar a alguien, ¿quién me puede ayudar? No, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero Dios jamás pasa por su mente. Eso posiblemente puede estar mostrando si usted está o no está con el Señor. Entonces, para usted que no tiene una relación con el Señor, que sabe que está lejos de Él, que se refugia en otras cosas, sepa que eso no lo va a llenar. En eso que usted se está refugiando, eso no lo va a llenar. Irá de peor en peor, buscando otras fuentes de consuelo y sin hallar descanso y sin hallar alivio para su alma. Pídale perdón al Señor en este momento y le invito a que se aparte de su pecado,
que le pida al Señor: Señor, ayúdame, usted conoce mi maldad, conoce mi iniquidad, sabe en lo que estoy atrapado, sabe en lo que soy esclavo, sabe en lo que soy cautivo. Señor, libéreme, sálveme. Y el Padre de toda misericordia promete que lo recibirá como un hijo por medio de Jesús. Y ahora hablo a mis hermanos y hermanas en Cristo. Reconozcamos que somos autosuficientes y hemos sido autosuficientes y hemos confiado en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio saber. Pidámosle perdón. Pídele también perdón al Señor por tus pecados. Confiésalos. Creo que es una oportunidad preciosa. Por si acaso de pronto usted ha estado distante del Señor, que usted siente que su corazón está duro, y es posible que hasta ustedes, algunos, estén enojados con el Señor, reclamándole: ¿y usted por qué me permite esto? ¿Usted por qué es así conmigo, Señor? Y yo te invito a que empieces a darle la oportunidad y habla con el Señor, y dile que hable a tu corazón, que te dé su amor. Y lo cantamos desde ahorita: el Señor no me soltarás en la calma, en la tormenta. Iglesia, Él se compadece de sus hijos, independiente, a pesar de que estén lejos, como estuvo el hijo pródigo. A pesar de que estuvo apartado, el Señor no tuvo en cuenta sus pecados, su maldad, cómo había administrado su vida, cómo gastó su vida. Él simplemente lo recibió como un Padre misericordioso, como un Padre bondadoso, y le amó y dijo: quítale esas vestiduras sucias, póngale el anillo, póngale el calzado. Y sé que es difícil esto, pero pídele al Señor, dale gracias al Señor por permitirnos pasar por el dolor, porque Él está tratando con nosotros. Y si tal vez no estás pasando por un dolor, ora por otros que tal vez usted sepa que sí estén pasando por dolor. Compadézcase. Y si usted no siente compasión, es que a mí no me da, entonces pídele amor. Y yo: Señor, ayúdeme a ejercitar el don, al don del amor. Una pregunta más: ¿cómo identificas a los falsos maestros en las obras? O sea, ¿cómo logras? ¿Te has puesto a pensar? ¿Usted cómo sabe quién le está enseñando la verdad y quién no le está enseñando la verdad? Eso es un problema que vamos a ver en la segunda carta de Corintios. Entonces quiero invitarlos a tener el tiempo devocional con la palabra. No sea un cristiano que esté allá solo. No, es que yo me enseño a mí mismo. Eso no es así. El Señor compró una iglesia, el Señor tiene una familia, y si tú amas al Señor, ama su familia. El que ama a Dios ama a su familia. Entonces aprovecha todos los recursos que el Señor da a través de su iglesia. De verdad, hermanos, en mi corazón está: dejemos el orgullo, la autosuficiencia de creer que todo lo sabemos, y dejemos ese orgullo y esa soberbia cuando alguien viene con amor a exhortarnos, a decirnos: hijo, hija, hermano, hermana, eso no está bien. Seamos humildes. Y usted sabe si usted realmente es humilde, usted lo sabe. Usted sabe con qué lucha, usted sabe cómo está su corazón. Solamente mira cómo te pones cuando te corrigen y te exhortan. Y dice: no, yo sigo acá en mi posición. Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, por favor. ¿Oras o criticas a tus líderes, como lo estaba haciendo la iglesia? A mí no me gusta ese como predica. Pablo reconoce, él no era un buen orador. Él lo reconoce, y era el apóstol Pablo. Él dice: yo no soy un buen orador. Tenemos, iglesia, o sea, tenemos una facilidad para criticar, para juzgar. Ay, es que sé cómo habla. Y lo peor, no nos lo guardamos. Vamos ante otros hermanitos y otras hermanitas: pero si ves a este, pues, no, pues me las tiro todas a mí. O sea, esas actitudes orgullosas y soberbias y contaminantes y peligrosas. Entonces, hermano, usted que es hermano y hermano, arrepiéntase. Y yo le invito a que por favor ore al Señor por sus líderes. De verdad, ellos lo necesitan. Usted no imagina uno cómo sufre viendo el carácter de uno. Usted no se imagina uno cómo sufre con las luchas de uno, con las situaciones de usted no se imagina.
Usted no se imagina lo que es a veces uno pararse en un lugar como estos, conociéndose uno cómo es. Y uno dice, Señor, ¿yo qué hago acá? Lo leamos ahorita, Señor, ¿quién soy yo para que tengas de mí misericordia y permitas tanto? ¿Quién soy yo? Tesorar también por eso.